Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, especialmente para aquellos que estéis estudiando mecánica y haciendo prácticas en algún taller. A ver, si tenéis dudas, preguntar, no actuéis por vuestra cuenta intentando de alguna manera engañar al mecánico, porque claro, las averías, los responsables somos nosotros. Os explico. A ver, tenemos una persona que está haciendo prácticas. Entonces, bueno, lo que veis ahí es la culata de un Suzuki. Tenía un problema con la junta. Bueno, ya está solucionado. Le dije a la persona que está aprendiendo que desmontara la polea del árbol de levas y que le hiciera una marca para reconocer a simple vista cuál es la parte que va delante y la que va detrás. Vale, a ver, normalmente si tienes experiencia sabes perfectamente cuál es, sobre todo en las poleas originales. Pero si no, pues esa marca te facilita el trabajo. ¿Qué ocurrió? Mirad, ahí le hizo una marca, pero hizo trampa. Porque desmontó esa polea, se le olvidó hacer la marca y cuando le dije, vuelve a instalarla, pues hizo esa trampa de instalarla y luego poner ese punto, esa marca. Claro, la puso al revés. Mirad. Y aquí, claro, aquí los responsables pues de los daños que se puede hacer al motor somos nosotros, ¿vale? Aquí, menos mal que no le dije que pusiera el par de apriete, porque ya veis, la puso al revés, ¿vale? Y al ponerla al revés, pues roza contra la culata, ¿vale? Aquí le hizo una pequeña muesca, pero bueno, no se dañó, vamos, se podía volver a montar, hizo una pequeña muesca en la polea, pero podía haber sido peor porque podía haber dañado la culata, ¿vale? Simplemente la arañó y ahí quedó todo. Pero mirad, ahí veis, era tan simple como ser un poco humilde y decir, se me ha olvidado lo que me dijiste de poner la marca en la polea. Y claro, para engañar, para no quedar mal, supongo, pues lo que hizo fue ponerla posterior y al final no es que quede mal, es que aquí los responsables de los daños que podía haber ocasionado a este motor, claro, somos nosotros. Esa persona está aprendiendo. Menos mal que no le dije que pusiera el par de apriete, porque si no ya la lía, ¿vale? Aquí ya la he cambiado, la he quitado, ¿vale? Le hizo, como digo, ahí se ve, a ver, se ve abajo una pequeña muesca, ya le dejé yo hasta aquí, le hice una marca después, digo, se marca antes de desmontar. Ya veis que la polea, la propia polea tiene sus marcas, pero si estáis empezando, pues puede que no las conozcáis, ¿vale? Ahí hizo una pequeña muesca, pero bueno, no tiene mayor importancia, se puede volver a montar, ¿vale? Ahí veis que tienen las marcas, la E. Entonces eso, cuando ya llevas tiempo, ya sabes lo que significa a la hora de hacer la distribución. Pero como digo, si estáis empezando, pues a ver, nadie lo sabe todo, ¿entendéis? Y sobre todo cuando estás empezando, estás aprendiendo. Y es preferible preguntar a que piense que va a quedar mal y liar una de estas, que al final los responsables somos nosotros. Claro, luego eso ya te hace dudar de esa persona, ¿vale? Tened cuidado, como digo, porque es tan simple como se me ha olvidado dónde va la marca. Se me ha olvidado cómo ponerla. Va bien así, ya está, es sencillo. Nadie nace sabiendo, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.